Tomé en la pizarra. Bueno, retomamos la clase de articulaciones de extremidad superior. Se está haciendo muy largo esto, pero bueno, va a ser esto útil. ¿Ya? Primero, vamos a analizar una de las articulaciones, creo que tiene cierto grado de complejidad, ¿cierto? Que es nuestra articulación de muñeca, entendiendo que la articulación de la muñeca es un complejo. O sea, vamos a incluir también otras articulaciones aquí, pero nos vamos a referir específicamente a la articulación radiocarpiana. Ahora, la articulación radiocarpiana, si nosotros queremos entrar en lo que es la clasificación, ¿cierto? Tenemos que decir que es una articulación, primero, sinovial. Es una articulación sinovial. Segundo, obviamente que es una articulación móvil, o sea, es una articulación diartrosis, ¿ya? Es una diartrosis. Diartrosis. Y en tercer lugar, es una articulación del tipo de las condiles o, ¿cierto?, elipsoides en algunos casos. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros analizamos las superficies articulares que participan aquí, tenemos que hacer una aclaración. La articulación se llama radiocarpiana, eso significa que solamente el radio con el carpo son los que están relacionados. Hay una cercanía, ¿cierto?, del cúbito con el carpo, pero ya sabemos que aquí existe un elemento, ¿cierto?, que lo vamos a marcar de nuevo. Ustedes ya lo conocen, ¿cierto?, que nosotros lo llamamos fibrocartílago triangular. Perfecto. Ahora, la pregunta es ¿dónde está el cóndilo? El cóndilo de esta articulación es un cóndilo llamado cóndilo compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque está formado por, primero, las caras superiores de los huesos o del cuerpo, del hueso escafoides, del semilunar y también del piramidal, los cuales van a formar una superficie que es convexa en el sentido transversal, muy amplia en ese sentido, por lo demás, y convexa también en el sentido antero-posterior. ¿Ya? Entonces, de delante a atrás, también esto va a tener una convexidad, pero es de menor tamaño. Ahora, por parte del antebrazo, nosotros vamos a tener un complejo acá llamado glena antebraquial. Esta glena antebraquial va a tener, ¿cierto?, una composición. Va a estar compuesta, primero, y vamos a ponerle aquí otra imagen, va a estar compuesta por, eh, en primera instancia, la cara inferior del epífisis distal del radio, cubierta con cartílago articular, y por otro lado vamos a tener, ¿cierto?, nuestro fibrocartílago triangular, que en esta cara forma parte de la superficie articular. Y por el otro lado, acá aprovechamos de ver, ¿cierto? Tenemos nuestro cóndilo compuesto, ¿cierto? Entre el escafoides, el semilunar y el piramidal. Ahora, si vemos por una vista inferior, específicamente la glena antebraquial, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Y aquí podemos marcar, si ustedes quieren, la superficie articular de el radio, dividido por esta cresta obtusa, ¿ya?, que va a separar una superficie triangular y una superficie cuadrilátera, ¿ya? Esta fusionada, ¿cierto?, con el fibrocartílago articular va a completar esta glena, ¿cierto?, que es cóncava en este sentido, salvo por estos pequeños detalles, ¿cierto?, y convexa en esa cóncava también en el sentido antero-posterior. Hay que destacar de que esta zona articular en una posición, digamos, de reposo, va a articular con el hueso escafoides, esta con el semilunar y esta zona del fibrocartílago articular con el hueso piramidal. Recuerden que el hueso pisiforme no participa, es un hueso de la primera fila del carpo, pero no participa directamente en esta articulación, eh, pero su articulación con el piramidal puede estar relacionada con la articulación, debido a que hay conexiones. Bien, creo que hay que destacar, chicos, que es una articulación que posee una cápsula articular, o sea, es una articulación sinovial, ¿cierto? Y esta cápsula articular, si ustedes se fijan acá, va a tomar inserción en los límites, ¿cierto?, del cartílago articular. Primero, a nivel del radio, ¿cierto? Y también en el limbo o en el límite de lo que es en el fibrocartílago triangular. Ahora, si nos fijamos acá, vamos a cambiar un poco la imagen, ¿cierto? Y vamos a tratar de hablar de los medios, primero,
Ya sabemos que medios de adaptación no existen aquí, salvo el fibrocartílago triangular, ¿ya? Que sería superficie articular, no de adaptación. Y vamos a decir de que la cápsula está reforzada por una serie de ligamentos. Hay que mencionar primero, y así lo describe Testit, ¿cierto? En sus clásicos, que existe un ligamento que, según dice el texto, que tiene forma de estrella de 3 puntas, ¿ya? Este ligamento, ¿cierto? Muy ligado a la cápsula, casi dentro de ella, ¿ya? Es un ligamento que parte del margen anterior, ¿ya? Del margen anterior de esta cresta obtusa, se mete fíjense bien, ¿entre quién? Entre el escafoide, ¿cierto? Y el semilunar, y ahí se divide en estas dos patitas que tiene, en estas dos extremidades, en nuestras dos puntas. Ahora, este ligamento se le llama radioescafo lunar o radioescafo semilunar profundo, ¿ya? Es un ligamento muy profundo y cumple la función de unir estos huesos, además que una de sus haces o de sus fascículos se une al ligamento interóseo. Significa que aquí hay un ligamento interóseo que es el escafo lunar y que dentro de la articulación prácticamente, y que uno de estos haces lo refuerza. Bien, ese es nuestro primer ligamento. Ahora, este lo vamos a poner el nombre aquí, ¿cierto? ¿Cómo es que se llamaba? Se llama entonces, lo vamos a marcar ahí, se llama ligamento radio escafo, lunar o semilunar. Lo vamos a poner aquí, semilunar profundo, radio escafo semilunar profundo. Bien, pero ojo, periféricamente a la articulación o a la cápsula de la articulación, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Vamos a destacar de que existen otros ligamentos que son periféricos, ¿cierto? Y que habitualmente la literatura los divide en ligamentos que están en las regiones laterales, ¿cierto? Tanto medial como lateral, me refiero a en la región cubital y en la región radial, o también llamados ligamentos colaterales, ligamentos colaterales, ligamentos que son anteriores y ligamentos que son posteriores, aquí en nuestros medios de contención. Veamos los primeros ligamentos colaterales. Tenemos ligamentos colaterales llamados colaterales cubitales. Estos ligamentos colaterales cubitales habitualmente están divididos en dos haces, ¿ya? Un haz anterior, que es cúbito piramidal, o sea, cúbito pisiforme, que es el anterior, y otro haz, ¿cierto?, que va más atrás y que va desde este mismo cúbito hasta el piramidal. Entonces, el ligamento colateral, el ligamento colateral, que nosotros lo llamamos cubital, tiene, tiene dos haces entonces. ¿Cuáles son esos haces? Un haz anterior y un haz posterior. Por el otro lado, vamos a encontrar un ligamento que va desde la apófisis estiloide radial hacia la región superior, la parte superior del tubérculo del escafoides, ¿ya? Y vamos a hablar de un ligamento colateral radial. Entonces, estos ligamentos colaterales van a limitar los movimientos de la muñeca, ¿cierto?, en el plano coronal, o sea, los movimientos de abducción y de aducción. Recuerden que si es una articulación condyle tiene dos grados de libertad de movimiento. Bien, vamos a refrescar acá, vamos a borrar estos ligamentos, ¿cierto?, para dedicarnos ahora a lo que son los ligamentos en la región anterior. En la región anterior, o los ligamentos de contención, los medios de contención anteriores, habitualmente son divididos en los ligamentos que parten del radio, que parten del cúbito, llamados radiocarpianos radiales, radiocarpianos palmares y cúbitocarpianos. Ahora, pero les quiero proponer una forma de organizarlos un poco más fácil. También usa, ¿cierto?, nuestra división entre lo que es radio y lo que es cúbito, ¿ya? Radio, cúbito. Pero ojo, vamos a representar algunos huesos aquí, como por ejemplo el semilunar,
y el hueso grande, que son los que van a ser víctimas de la mayoría de las inserciones de estos ligamentos. Entonces, vamos a decir de que hay ligamentos que van desde el radio, ¿cierto?, hasta el semilunar, con algunas otras proyecciones, por supuesto, y desde el cúbito al semilunar, ¿ya? Y si se fijan, queda formada aquí una V, ¿ya? Luego tenemos ligamentos que van desde el radio hacia el grande y desde el cúbito hacia el grande. Y aquí nos queda, ¿cierto?, una segunda V, ¿ya? V. Sería una V proximal y una V distal. Ahora, la composición, ¿cierto?, tanto del radio, ligamentos que vienen del radio, como del cúbito, es lo que nosotros vamos a ver de a poco aquí en el esquema. Primero, vamos a ver los ligamentos eh, radiocarpianos bueno, que salen del radio, valga la redundancia, ¿cierto? Pero que forman esta V proximal. Y luego los del cúbito que forman esta V proximal. Primero, vamos a hablar de dos ligamentos radiosemilunares. O sea, vamos a tener un ligamento llamado radiosemilunar y otro ligamento llamado radiosemilunar. ¿Por qué me río? Porque los dos se llaman igual. Hay que diferenciarlos de alguna forma. Entonces hablamos del ligamento radio semilunar, uno corto, ¿cierto? Corto, y otro ligamento radio semilunar largo. Ahora, en muchas ocasiones, en alguna literatura, hablan de la expansión de estos ligamentos, ¿cierto? Que puede llegar, ¿cierto?, hasta el cúbito, ¿ya? Es por eso que no se extrañen si encuentran a este ligamento, ¿cierto?, como un ligamento radiopiramidal anterior. Radiopiramidal anterior, ¿ya? Que serían fascículos, ¿cierto?, que se extienden, ¿ya?, desde estos ligamentos hasta el hueso piramidal. Ahora, por parte, ¿cierto?, del cúbito, nosotros vamos a tener también otros ligamentos que van a formar parte de lo que nosotros llamamos la V chica, y van a ser ligamentos que van desde el cúbito hasta el semilunar. Este ligamento le vamos a llamar ligamento cúbito semilunar. Luego, existen también fibras de estos ligamentos anteriores, ¿cierto?, que van desde el cúbito hasta el piramidal. No hacia el semilunar, sino que hacia el piramidal. Se llamaría, ¿cierto?, ligamento cúbito piramidal. Entonces, acá tenemos construida nuestra primera V, que es la V, ¿cierto?, la V proximal. Recuerden que la mayoría de los fascículos van a ir hacia el semilunar, ya fijándolo, ya que es un hueso que tiene bastante movilidad dentro de los del carpo, ¿ya? Y funciona como un freno para el semilunar. Ahora, la V distal, la V que está más abajo, ¿cierto?, nosotros la vamos a construir con los siguientes ligamentos. Primero, lo vamos a ver aquí en un color, en este color de aquí. Entonces, vamos a tener ligamentos que van desde el radio hasta el grande. Desde el radio hasta el grande. Pero ojo, este ligamento tiene una característica. Hace una escala, ¿cierto?, aquí, en el escafoides. Por lo tanto, se le conoce habitualmente ya como ligamento radio, escafo grande. Radio escafo grande. Ligamento radio escafo grande. Y tenemos otro ligamento, ya, que aquí lo vamos a poner en este amarelo, ¿cierto?, que va desde el cúbito hasta el grande. Y le vamos a llamar ligamento cúbito. Vamos a cambiar al negro porque no se ve nada este amarillo. Ligamento cúbito grande. ¿Y qué vendría a ser, cierto?, ese ligamento? Bien, acá tenemos entonces conformados nuestros ligamentos llamados ligamentos anteriores, ¿ya? Ahora, existen otros ligamentos que están aquí mezclados y que se van a mezclar con estos otros,
con los que hablamos de la articulación radiocarpiana, pero lo vamos a ver en un futuro cercano. Bien, refresquemos esta imagen, saquemos y vamos a cambiar a una imagen posterior. Ahora, por posterior, nosotros también vamos a tener algunos elementos importantes desde el punto de vista ligamentoso. Hablamos de los ligamentos radiocarpianos dorsales. El ligamento radiocarpiano dorsal es bastante simple. Es un ligamento que se extiende desde el radio, y que habitualmente toma su centro en el piramidal. Por lo tanto, hablamos de un ligamento radiocarpiano dorsal o también hablamos de un ligamento radiopiramidal, radiopiramidal posterior, ¿ya? O también llamado radiocarpiano dorsal. Ahora, ¿por qué no siempre piramidal? Porque también tiene fibras, ¿cierto?, que se dejan caer en el hueso semilunar. Ahora, hay que mencionar que existe también un ligamento que va a darle cohesión al hueso piramidal con el hueso escafoides en la parte posterior. Esta es una cintilla dorsal para la fila proximal, ¿ya?, que está ubicado entre los huesos del carpo y mezclado con las fibras del ligamento radio, ¿cierto?, piramidal posterior o radiocarpiano dorsal. Bien, vamos a ir un poco más rápido, si no, no llego. O existe también una serie de movimientos en esta articulación, ¿ya? Pero hay que aclarar primero que esta articulación tiene algunas tendencias, ¿ya? ¿Qué tipo de tendencias? Fíjense bien. Esto es un poco más de biomecánica, pero creo que es preciso que ustedes lo conozcan. Si se fijan, nosotros tenemos acá un, la epífisis distal del radio, ¿cierto? La apófisis estiloides radial y la apófisis estiloides cubital. Y aquí se genera una diferencia. Es que este es un ángulo que se genera acá, ¿ya? Entre la línea horizontal y entre esta línea que pasa por las apófisis estiloides, que más o menos está entre los 25 a 30 grados. Ahora, esto hace, chicos, esto hace que la tendencia natural del carpo, ¿sí?, es a irse hacia arriba y hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener algunas posiciones que van a ser un poco más inestables para la articulación y para eso vamos a necesitar algunos componentes ligamentosos que nos ayuden, ¿ya? Ahora, quiero realizarles un esquema aquí, a ver si ustedes me ayudan a identificar. Vamos a tener aquí la diáfisis del hueso, la epífisis distal del hueso radio, ¿ya?, que lo vamos a ver por una vista medial, ¿ya?, pero medial media oblicua, ¿ya? A ver si tienen buena imaginación y me ayudan a identificar acá. Lo estamos viendo por dentro, ¿sí? O sea, estamos viendo como si nosotros fuésemos cúbito por este sector. Ahora, aquí tenemos la escotadura, llamada escotadura radial del cúbito, donde va a articular la cabeza del cúbito. Y la cabeza del cúbito la vamos a sacar, o sea, la vamos a dibujar aquí, como que salió, ¿ya? Junto, obviamente, con el fibrocartílago, llamado fibrocartílago triangular. Estos dos elementos salieron de acá, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a dejar entrever, ¿ya?, es que debajo de este cúbito vamos a ver un hueso, ¿cierto? ¿Qué sería el hueso? ¿Qué hueso sería? Está debajo del cúbito, ustedes lo saben, ¿ya? El hueso piramidal. Vamos a poner aquí la seña. Hueso piramidal. Y este está asociado a un hueso por anterior, que es el hueso pisiforme. Ahora, existe una verdadera, aquí en jerga de caballo, las riendas, ¿cierto? A los que nos gustan los caballos, tenemos, fíjense bien, una rienda tanto posterior como una rienda, que se alcanza a ver por ahí, una rienda posterior. Estos son los ligamentos llamados ligamentos radiopiramidales. Los analizamos una vez. Y son los que van a generar estabilidad en la articulación, ¿ya? Sobre todo cuando este carpo tienda a salir. Ahora, ¿cuándo se produce eso? Se produce cuando nosotros hacemos algunos movimientos. Por ejemplo, cuando hacemos el movimiento el movimiento de abducción. El movimiento de abducción,
vamos a ponerlo aquí mejor, el movimiento de abducción, que más o menos está entre los 15, es bastante pobre, 15 a 20 grados, bastante limitado. Y es limitado por esto mismo, por la forma que tienen las caídas articulares y también por esta densidad que hay en lo que son los ligamentos. ¿Ya? Entonces, una posición o un movimiento que desestabiliza, por decirlo así, la articulación es el movimiento de abducción. ¿Ya? El movimiento de abducción, que es un movimiento un poco más amplio, ¿ya? El movimiento de abducción está entre los 35 y entre los 45 grados, o sea, mucho más amplio que el otro movimiento, y allí las articulaciones tienden a ser más estables debido a la compresión dinámica, ¿cierto?, que genera la musculatura y hace que este cóndilo quede más coaptado, quede más congruente con la superficie articular. Bien, eh, otra situación importante y también de inestabilidad es la posición en que está o en el equilibrio anteroposterior de la articulación de la muñeca. Fíjense bien acá. Nosotros acá tenemos el margen llamado margen posterior y el margen anterior de la superficie articular de la epífisis distal del radio. Ahora, tenemos aquí, tenemos aquí una diferencia también en graduación más o menos 15 a 20 grados, que era lo que aparece, que, un poquito menos que lo que aparecía en los grados de la inclinación radiocubital. Ahora, fíjense por favor que existe una tendencia natural del carpo, en este caso el semilunar principalmente, de salirse de la articulación hacia arriba y hacia palmar. ¿Ya? Esa es una tendencia natural de inestabilidad. Por lo tanto, vamos a tener algunos movimientos que van a ser o que van a provocar inestabilidad en la muñeca, específicamente los movimientos de extensión, que habitualmente en esta articulación no superan los 40 grados, ¿ya? No superan los 40 grados, pero tienden a generar este tipo de inestabilidad, que tiene que ser solventada obviamente por los refuerzos o frenos en la región posterior, ¿ya? O en la región anterior dependiendo del movimiento, ¿cierto? De los medios de contención o ligamentosos que vimos anteriormente. Ahora, es muy interesante también analizar de que existen algunas situaciones clínicas que pueden estar relacionadas con esto. Por ejemplo, si volvemos a la imagen anterior, ¿ya? Podemos decir, o existen algunas fracturas cuando uno cae, ¿cierto? Una persona cae con la muñeca extendida sobre el suelo, suele ocurrir, sobre todo cuando este hueso está o ha perdido matriz ósea, sobre todo en las personas que tienen osteopenia, o como diagnóstico etiológico, ¿cierto? Osteoporosis, se genera una fractura, que es la fractura de la epífisis distal del radio. Esa fractura cuando se produce, que genera un signo clínico muy especial, lo van a ver después en clínica, ¿cierto? Que es la mano en dorso de tenedor, ¿cierto? Ustedes han visto el tenedor que tiene este dorso en la mano, queda más o menos en esa forma. Y eh, se hace una reducción luego, ¿cierto? Se reduce esta fractura, ¿ya? Y al momento de reducirla, lo que cuida el traumatólogo siempre es que se mantenga esta distancia que existe, este ángulo que queda, que se le conoce como índice radiocubital, ¿ya? Si no se respeta o esta reducción no respeta o no alcanza el límite o el índice radiocubital, va a generar una biomecánica alterada de la articulación. O sea, los movimientos ya no se van a dar de la misma forma como en, ¿cierto?, una muñeca o en la muñeca del paciente contralateral, ¿ya? O la muñeca contralateral del paciente, perdón. ¿Se entiende eso, no? Ahora, eh, otro detalle muy interesante, ya que me acordé de estas fracturas de la epífisis distal del radio, ¿cierto? Cuando ocurren en niños habitualmente puede lesionarse lo que es el cartílago de crecimiento, ¿cierto?, de este hueso. Por lo tanto, se clasifican según esta forma las fracturas tipo Salter-Harris, ¿cierto? Y van a generar alteraciones en el crecimiento del hueso. Y eso puede generar que el antebrazo pueda deformarse completo, ¿ya? Porque un hueso va a crecer más que otro, perdón, un hueso va a crecer menos que otro, ¿ya? El otro hueso va a crecer normal. Por lo tanto, van a generar deformidades, ¿ya? Bien. Chicos, creo que estamos alcanzaditos ya, vamos alrededor de veintitantos minutos, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vamos a continuar en el video futuro con las articulaciones de la mano o intrínsecas de la mano. Bien, nos vemos en la próxima entrega, si adiós, así lo permite.